Los derechos, como tales, no deberían de entender de fronteras geográficas, pero quienes limitan su aplicación son los propios seres humanos, quienes componen los gobiernos, las instituciones que deben aplicar políticas en favor de los derechos. Y eso viene observándose en determinadas regiones del mundo, donde cada día vemos que se vulneran más los derechos humanos, y especialmente los derechos de un colectivo tan vulnerable como son los niños y las niñas. Es muy importante que no exista ninguna cultura o culturas que impidan que las personas vivamos en libertad e igualdad, como digo, viene sucediendo injustamente en la población juvenil, que siempre es un grupo social vulnerable ante circunstancias adversas. Hay multitud de políticas que se pueden implementar. Unas, por ejemplo, dirigidas a la erradicación de la pobreza infantil. Otras podrían ser para el fomento de la participación infantil, que es una cuestión fundamental, políticas dirigidas a erradicar las diferencias territoriales que pueden existir en cuanto al acceso a recursos o ayuda por parte de la infancia. Y en concreto en nuestro territorio, en Extremadura, pues yo abogo porque los programas de atención a familias se terminen de consolidar, que ya han pegado un avance importante, y formen parte de la estructura de los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma. El desarrollo científico siempre es muy importante y yo creo que podría decir que incide de dos maneras. En primer lugar, la ciencia, los avances científicos permiten tratar mejor a los niños y cumplir mejor sus derechos, derecho a la salud, por ejemplo, los avances en educación, etcétera, mejoran, digamos, los derechos de los niños, pero también nos permite saber cómo son los niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido conocer mejor sus necesidades y justificar también mejor sus derechos. Creo que tanto a nivel institucional, que tenemos un buen nivel de recursos destinados a la infancia, como a nivel social en general, porque Extremadura además es un territorio acogedor, afectivo y tal, yo creo que el trato a la infancia en general es bastante bueno. Evidentemente, como todo, es mejorable y evidentemente todo lo que se invierta y lo que se haga de cara a la infancia, pues va a tener luego unas consecuencias magníficas. Pero en general te puedo decir que yo pienso que sí, que el trato es muy, muy correcto. Claro que sí. Cualquier sociedad tiene recursos suficientes para tratar a su infancia. Cuando hablo de recursos, no hablo solo de recursos económicos. Lo que está claro es que hay una serie de indicadores y de aspectos que sí pueden suponer un lastre en el desarrollo de los niños y niñas. Estos aspectos son transversales y pueden pasar aquí, en Pekín o en Madrid. Tienen que ver con la desigualdad de oportunidades, tiene que ver con la violencia, tanto la violencia intrafamiliar, la violencia entre iguales o la violencia institucional, y tiene que ver también con considerar a los niños como sujetos de plenos derechos diferenciados del mundo adulto. Si tenemos esto claro, podemos progresar en el desarrollo de los derechos de los niños. En términos generales, yo creo que sí, que tratamos bien a los niños en general, en España y en Extremadura, aunque hay áreas que desde luego podrían mejorarse, y así se nos señala también desde el Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño en su informe sobre los derechos de los niños y de las niñas en España. Quizá en este terreno lo que más hincapié habría que hacer en estos momentos es al tema de la pobreza infantil. También haría falta mejorar la educación, la calidad de la educación, tener más recursos para educación 0-3, que es muy importante, también en la conciliación. Y en estos momentos de pandemia también hacer hincapié en las relaciones de los padres, la complejidad que tienen las relaciones de los padres y los hijos en casa, ¿no? En situaciones de confinamiento. Ciertamente todavía en Extremadura, a pesar de los esfuerzos institucionales de políticas públicas en favor de las familias y de la infancia, existe una infancia infantil que sufre el riesgo de la pobreza. Y tenemos que de alguna manera conseguir que esa transmisión intergeneracional de la pobreza se pueda evitar, para que de esa manera consigamos que de generación en generación no se perpetúe esas situaciones de carencia.
Hay que facilitar muchos más recursos y herramientas para empoderar a las familias y especialmente a los adultos que cuidan y crían a los menores de edad. Creo que esa es una labor no solamente de las instituciones de nuestra comunidad autónoma, sino, como digo, de toda la sociedad en general en favor de una infancia. Una infancia que, si logramos que esté plenamente incluida, seguramente haremos una sociedad mucho más culta, mucho más crítica el día de mañana, con adultos y adultas comprometidos con su propia realidad social.